Buenos días para vosotros. Aquí en España, desde donde os hablo, es por la tarde. Un placer, un verdadero placer estar aquí compartiendo este debate. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer a la invitación recibida para participar en el evento Interfaces 2.0 de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y felicitar a los organizadores por este trabajo que están organizando de labor conjunta que realmente tiene un aspecto muy potente y muy interesante. Supongo que al final de estas jornadas se sacarán muy ricas conclusiones. Y en especial quiero agradecer la invitación de mi antigua alumna, nuestra querida antigua alumna de la Universidad de Alcalá en la maestría, Carla Iruri, que a través de ella recibimos la invitación. Y decir que en este panel, o en esta primera sesión o mesa redonda de esta mañana, pues voy a compartir con un colega, compañero también muy querido de la Universidad de Alcalá, Flavio Celis, y también con un egresado, un exalumno de la maestría y también profesor de arquitectura en Argentina, pero egresado nuestro, que es Matías Dalla Costa, con los cuales será un placer a posterior debatir el coloquio. Bien, mi enfoque que os voy a presentar de la arquitectura viene a partir de esa inspiración en la naturaleza. La naturaleza es inspiradora por su belleza, por sus formas, pero se la puede mirar también con muchos ojos. Y yo quiero primero presentar la amabilidad que nos ofrecen sus formas, la paz, la riqueza, la resiliencia, la tecnología. Todo eso nos lo ofrece la naturaleza. Yo llevo muchos años investigando con una nueva mirada a las formas de la naturaleza. Y en esta imagen, pues, que os presento, pues podría preguntaros, ¿qué es esto? Pues sin duda a muchos os recordará pues una hoja de un pino, un pelo, una forma de un animal marino. Bueno, todas esas formas tienen alguna similitud entre sí, pero realmente esto en concreto se trata de una ampliación de la pata de una mosca que se ha aumentado 200 veces. Si yo veo esta pata con este detalle, me doy cuenta por qué una mosca aparentemente desafía la ley de la gravedad. Realmente la ley de la gravedad funciona para todos los que habitamos en el planeta Tierra, pero la justa proporción del peso de la mosca con esta cantidad de elementos implica un rozamiento, hace que puedan estar colgando en un techo o que puedan estar en un cristal sin verse atraídas hacia el suelo. Bien, con la ciencia biónica lo que hacemos es dar una nueva mirada a la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque nos ofrece la posibilidad de un mundo muy rico, formal, que a la vez es enormemente eficiente y que nos ofrece pues, un repertorio como este que tenemos aquí delante, de numerosas plantas que todos alguna vez habréis visto o similares a estas. Toda esta riqueza, sin embargo, es una riqueza que mantiene códigos comunes, que mantiene una geometría prácticamente uniforme que con variaciones da lugar a esto, que mantiene también una capa común de biosensores que les permiten controlar la humedad, controlar la temperatura, etcétera. ¿Por qué no aprender de todos estos mecanismos y poder trasladarlos de alguna manera a la naturaleza? Por seguir indagando en esta línea, pues voy a poner un sencillo ejercicio que, como estamos todos cada uno aislado en su pantalla, en su ordenador, será difícil de resolver en conjunto, pero que voy a hacer yo el esfuerzo por todos los que están ahora mismo escuchando. Supongamos que tenemos 4 puntos, como aparecen ahí, y supongamos que tenemos que conectar todos con todos, pero
con el mínimo recorrido posible. Es decir, esos 4 puntos tienen que permitir ir de uno a otro, a cualquiera entre ellos, pero ¿cuál sería el recorrido mínimo? Esa es la pregunta. Seguramente algunos diréis, pues no sé, enlazo el de abajo con el de arriba con el de la derecha, el derecha, es decir, haciendo una especie de polígono, ¿no? En este caso de rectángulo. Podríamos pensar en unas aspas que lo crucen, más unas líneas laterales. Bueno, pero estos caminos que son válidos, sin embargo, no son los óptimos. ¿Qué haría la naturaleza? Si tenemos 4 puntos de estos y sometemos a una solución jabonosa su enlace por tensión superficial, nos pasaría esto. Esto es lo que hace la naturaleza y lo hace por leyes físicas. ¿Por qué? Pues porque esa es la manera de ahorrar energía, en definitiva. Ahorrar material es también otra manera de ahorrar energía, sin duda alguna. Todo esto ha estado ya muy experimentado, como por ejemplo ya hizo en su momento el gran arquitecto alemán Fray Otto. Si tenemos esta rueda de conexiones, imaginemos que tenemos un territorio lleno de puntos, ¿no? De ciudades, de poblaciones, y queremos unir todas con todas, inexorablemente nos sale esta red, esta trama de líneas y de conexiones. Sin embargo, nuevamente, si esto lo introducimos en una solución acuosa, jabonosa, que implique una tensión superficial de los hilos, estos hilos, estas cuerdas, estos cables de conexión se van a agrupar de tal manera que reducen la cantidad de metros. Es una manera de ser eficiente. Esto estoy presentando simplemente unos ejemplos para poder entender cómo la naturaleza no solamente es la poética y la belleza de sus formas que todos reconocemos, es el frescor que nos da, es la amabilidad que introduce en nuestra vida, sino que también es una eficiencia que podríamos aplicar nosotros a la tecnología producida por el ser humano. Exactamente igual, Fray Otto investiga cómo la arena de una playa es arena finita. Si abrimos unos agujeritos, una superficie de arena, pues acaban conformando estas geometrías que son tan ricas como las que nos ofrece el ojo de algunos insectos o la piel de los reptiles. Parece como si de alguna manera el gran geómetra del mundo o los múltiples geómetras que somos todos nosotros, pues hubiéramos aprendido esas formas de enorme belleza, pero a la vez de enorme regularidad. Para mí son de enorme eficiencia. Si nos inspiramos desde este punto de vista, podremos también acceder a un repertorio formal arquitectónico que sale del patrón más o menos estándar con el que nos hemos venido configurando en el último siglo, los últimos siglos a base de volúmenes como modelos prismáticos o cajas, porque es viable construir estas formas consiguiendo beneficios tanto en el ahorro de material, en el ahorro energético y en la armonía con el ser humano, con el habitante, el usuario de todos esos edificios. Aquí tenéis también una imagen de los proyectos, unos están en proyecto, otros son construidos, que os acabo de presentar y que os estoy presentando, realizados tanto con mi estudio anterior, Cervera Pieza Arquitectos, como actualmente, una especie de imaginario de una ciudad ideal que acaba teniendo una personalidad propia porque viene de formas mucho más flexibles, más resilientes y, por tanto, de alguna manera también más fluidas, formalmente incluso, ¿no? Pero no somos los únicos. Sabéis que la contemporaneidad está muy plagada de todas estas líneas. Estas que os presento ahora mismo corresponden a diversos arquitectos que reconoceréis. La última es de producción nuestra, pero las anteriores corresponden a plantel de renombrados y conocidos arquitectos que están también indagando y experimentando en formas que se aproximen mucho más a las formas de la naturaleza. Bien, ¿por qué? En nuestro caso es porque estamos intentando buscar la máxima eficiencia, una eficiencia que es el ahorro energético, entendiendo por energía, incluso, como os decía hace un momento, la materia. La materia necesita energía para producirse.
Exactamente igual que lo hace esta flor, que se abre o se cierra utilizando sus propios sensores, que son biosensores. ¿Para qué? Pues para preservar el grado de humedad o el grado de exposición a la luz solar según le convenga en las horas de día o en las horas de noche. Es decir, se trata de un uso más racional durante la construcción, se trata de un uso más racional de la energía durante el uso, tanto a la hora de la energía embebida en la construcción de la arquitectura como la energía operativa durante el uso del edificio. Y de esta manera hemos venido investigando desde hace ya un cuarto de siglo en lo que es la arquitectura biónica, de la cual hay precedentes en la Unión Soviética en los años 60, pero que luego la hemos retomado, y muy paralela a otras líneas como son la biomimética, la biofilia, etcétera. Otras tendencias, todas ellas que están vinculadas a lo vivo, a lo bio. Entonces, esa investigación, la manera que la naturaleza construye sus formas, las formas y las estructuras, que son algo intrínsecamente unido, para desarrollar pues, unos edificios que podríamos considerar mucho más próximos al ser humano porque entran en sintonía y en sinergia, armonía con él, pero que a la vez son, como toda la naturaleza, ahorrativos a todos los niveles en un mundo que hoy, desde luego, no nos permite otra opción que la de minimizar y ahorrar esfuerzos. Bien, una de las claves que nos muestra la naturaleza, sin duda, es el de la geometría. Todas esas imágenes que veíamos al principio, donde hablábamos de geometría, bueno, ¿por qué? Pues porque la geometría es una de las claves del ahorro de material. Es uno de los grandes secretos. ¿Por qué esta planta, este cardo, tiene esta composición que es similar a la que tienen las piñas o múltiples empaquetamientos de semillas en la naturaleza? Pues porque es la más eficiente, es la que caben más piezas, en este caso hojas, que son hojas espina, más en el mismo volumen. Es como si hubiera habido un estudio de la optimización de ese volumen para conseguir que acumule el máximo grado pues, en la piña de piñones, o aquí así, o en el girasol de las pipas, o en cualquier otra, en la manzana de las pipas que hay en su corazón, etcétera. Entonces, la naturaleza reduce esa materia mediante la geometría óptima. Por ejemplo, aquí vemos cómo se configura en una ley de crecimiento áurea una rosa. Pero podríamos haber hecho esta combinación siguiendo otros ritmos y daría lugar a todo ese repertorio floral que habíamos visto antes o que podemos tener en nuestro imaginario por nuestras vivencias. La rosa se genera así, se dispone así. ¿Por qué? Porque necesita que todos sus pétalos tengan su parte razonable de luz y de llegada de la energía solar a la par que su parte de preservación de la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, se disponen en una geometría muy precisa, pero enormemente precisa, que nos sería difícil replicar o hacer si no hubiéramos aprendido. Exactamente igual que ocurre en los árboles, que son piezas realmente sofisticadas, muy sofisticadas porque son capaces de la equipartición de un volumen. Lo que necesita el árbol es que cada una de sus hojas, de esas pequeñitas hojas, pues acabe alcanzando su porción de luz solar. Esa es la garantía para que el árbol sobreviva. Y lo que tiene que hacer es repartir ese volumen aéreo entre tantas piezas como hojas tenga, ¿no? Y la manera es nuevamente utilizar una sabia geometría que le permite ir creciendo, ir girando, ir creciendo, ir girando, siempre en una proporción muy precisa, que es la proporción áurea. Se crece en proporción áurea y gira en proporción áurea. ¿Y por qué gira en esta proporción? No se trata de ningún esoterismo, no se trata de ninguna magia, sino que se trata de que con este ángulo que estáis viendo ahí, que es el ángulo que está en relación con el 360 grados, en esta proporción única,
de 137 grados, 30 minutos, etcétera, pues lo que sucede aquí es que ninguna rama nunca, jamás vuelve a caer encima de otra. Y por tanto, ninguna rama va a robar sol a la de abajo. Si solamente giráramos, vamos a suponer, norte, sur, este, oeste, pues a la quinta rama estaríamos otra vez en posición norte. Este desplazamiento lo que nos garantiza es que haya una equipartición total de los 360 grados y no importa cuántas ramas haya, porque de manera infinita podríamos actuar con eficiencia. Este es uno de los secretos que desde la antigüedad clásica se conoce de cómo opera la geometría en la naturaleza. ¿Por qué no pensar que la geometría también puede ser una clave para alcanzar una arquitectura eficiente? Estos son unos ejemplos de edificios construidos aquí en España, en Madrid y en otra ciudad de Zaragoza, donde exploramos, ya tienen unos años, ambos dos, donde son edificios públicos para salud, centros de especialidades y centros de salud, donde exploramos la espacialidad dinámica a partir de una geometría dinámica que, como veis, hay unas referencias naturales que en su momento no fueron exactamente el origen del edificio, pero que evidentemente tienen un paralelismo y nos permiten construir el edificio pues casi como con el concepto de escáner, pórtico a pórtico, de tal manera, como veis aquí, se construyen como un organismo vivo, como si fueran nuestras costillas que se ensanchan o se empequeñecen según los ámbitos que tengamos que construir. Exactamente igual sucede con ese sencillo ejemplo que hay abajo de una barra, de un bar donde el pequeño movimiento de unas simples maderas permite adquirir un dinamismo que provoca otro tipo de sensaciones. Este tipo de edificios lo que ha demostrado durante el tiempo es que además son realmente eficientes desde el punto de vista energético. Actualmente trabajamos también en cuestiones dinámicas, cómo conseguir diseños que sean capaces de moverse a partir de ecuaciones paramétricas que más tarde bueno, pues se llevarían a la práctica de una manera o de otra. Estos son ensayos que actualmente experimentalmente estamos haciendo. Bien, la naturaleza nos ofrece miradas múltiples. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de figuras que podemos entender de ellas como envolventes, cactus, empaquetamientos, que nos dan unas superficies plegadas. Estas superficies plegadas son francamente resistentes, pero tienen más capacidades. Si analizamos un cactus, que es una planta enormemente interesante, sabemos que vive en climas muy desérticos y, por tanto, para ella el agua es absolutamente necesaria para esta planta, para los cactus. Son grandes contenedores de agua. Cuando tienen mucha agua se tienen que hinchar, por tanto tienen que tener como una envolvente completamente elástica, capaz de crecer o de encogerse cuando están en un periodo de sequía y van consumiendo su propia agua, cuando están más deshidratadas. Y tienen además que realizar todo tipo de mecanismos para evitar la pérdida de humedad. Hay que controlar la humedad. Bueno, hay estudios botánicos, hay estudios realizados por científicos que nosotros aprovechamos y a su vez nosotros indagamos. Una de las cuestiones interesantes es que precisamente por los pliegues que tiene un cactus hay una fachada muy pequeñita del pliegue en sombra y hay otra fachada también muy pequeñita de pliegue en sol. Y esas dos diferencias de temperatura entre el pliegue, la parte del pliegue en sol, la parte del pliegue en sombra, genera un microclima. Eso es un recurso que también utilizan, pues, por poner otro ejemplo muy conocido, las cebras. Esas combinaciones de rayas, más allá de una decoración en el animal, hace que una zona de su piel, digamos, o de su pelaje esté adquiriendo mucha temperatura y la otra en blanco adquiriendo mucha menos temperatura por la radiación solar y la devolución de ondas del espectro de la luz. Bien, precisamente por ese
diferencia de temperatura se produce una microventilación. Podemos aprender de la naturaleza en muchos sentidos. Una de las figuras más interesantes que hemos venido trabajando en los últimos años se trata del nenúfar. El nenúfar es una lámina que está sujeta solamente por la parte central, flota en el agua y si la miramos por arriba es una superficie lisa, pero si la miramos por debajo, como estamos haciendo ahora, vemos como tiene unas nervaduras. Estas nervaduras pues son tanto estructura como canales para la conducción de los fluidos y de la savia necesaria para la vida de la planta. Siempre, además, la naturaleza tiene como el concepto de multifunción. No es como en la arquitectura que tenemos los sistemas como muy diferenciados, sistema estructural, sistema de instalaciones, etc. La naturaleza muchas veces lo aprovecha. Esta planta ya fue investigada incluso por Paxton, el constructor del Palacio de Cristal, cuando puso a su hija de 12 años encima de un nenúfar, una hoja del Victoria Regia, viendo que la planta resistía su peso. Eso fue una inspiración clarísima para un nuevo modelo estructural que no tiene que ver con la forma de la planta, pero que evidentemente se inspira en ese concepto de trama continua. Por otro lado, si hiciéramos un corte en esta planta, para colmo veríamos que es hueca, su materia es mínima. Esas nervaduras no son nervaduras masivas, llenas de materia, sino por el contrario, son huecas, lo cual permite que además sea una célula para almacenar, podríamos decir una célula fotovoltaica, porque almacena calor que muchas veces pues una rana pequeñita o pequeños animales se colocan encima con un grado de confort térmico extraordinario. Así que vemos que esa planta tiene tanto un comportamiento estructural de transporte de fluidos, pero también una flotabilidad. Nosotros nos interesó e hicimos diversos estudios calculando cuándo y por qué esa planta se subdividía, porque llega un momento que se subdivide, esas costillas van cambiando de tamaño y van subdividiéndose. Llegamos a la conclusión de que una vez que alcanzaba lo que para la planta era un tamaño máximo de espacio entre nervaduras, se subdividía. Prefería subdividirse y hacer más nervaduras que incrementar el grosor del parénquima de la hoja en sí. Entonces, siempre es una voluntad de minimización del esfuerzo de masa, mientras que en la construcción del ser humano normalmente asociamos la resistencia a mucha materia. Y yo creo que a futuro es una línea de investigación muy importante pensar que con poca materia, pero con más sabia organización, digamos que geométrica principalmente, podríamos, y en futuro de otros materiales que están ya naciendo, pero todavía no se están trasladados a la construcción cotidiana, vamos a conseguir efectos muy interesantes de ahorro energético. Desde ese punto de vista hicimos una simulación y un análisis estructural. Por ejemplo, calculamos una losa en voladizo circular como si tuviera un pilar central, simulando la forma de un nenúfar. Bien, no flota en el agua en este caso, aunque hicimos también esa simulación. Eso presenta simplemente un voladizo con un pilar central. Y calculamos considerando que las nervaduras tuvieran una forma muy aproximada a la forma real de un nenúfar. Bien, salió esto que tenéis aquí, los gráficos de cortantes, esfuerzos cortantes, los esfuerzos flectores realmente importantes en el entronque del pilar con la losa y las deformaciones. Posteriormente hicimos una segunda simulación manteniendo la forma total. En vez de la geometría de un nenúfar, decidimos una geometría simplificada radioconcéntrica, más a lo que hace el ser humano cuando construye. En este caso, pues vimos que el comportamiento era peor.
digamos que con la misma cantidad, con la misma dimensión y los mismos esfuerzos, todo subía. Los cortantes subían, los momentos subían y la deformación subía. Y por último hicimos una simulación ya a la manera más rudimentaria de construcción, que es con una retícula, pensando simplemente en una retícula, que es lo que nos hace parecer que es más fácil construir. Y en ese caso, pues resulta que, como veis, los esfuerzos suben muchísimo. Eso significa que hay que aumentar enormemente la cantidad de materia. Luego, simplemente por una disposición geométrica, podemos ahorrar una enorme cantidad. Bien, más allá de estos estudios estructurales, todo esto sirve de inspiración y de apertura para otras propuestas en arquitectura. Esto fue un concurso, en China, donde participamos con relevantes arquitectos internacionales. Finalmente llegamos a este punto, el segundo premio, y luego realizamos algún otro proyecto derivado de este concurso, intentando investigar en sistemas de construcción ahorrativos y también térmicamente a nivel interior del edificio, y utilizando todos los recursos de la envolvente para captación de temperatura. Lo que nosotros venimos practicando desde hace mucho tiempo es una permanente investigación en formas de la naturaleza, por un lado, que no tienen mucho que ver con el día a día del hacer arquitectura y de los clientes o de las ocasiones que te vas encontrando en el quehacer profesional, pero llega un momento que se pueden establecer puentes, enlaces, y que algunos de los conceptos estudiados se pueden aplicar al mundo profesional. Esto no siempre hay una garantía directa y son dos velocidades. La velocidad del mundo profesional es una velocidad rápida, que demanda el mercado, y la velocidad de investigación es lenta y es mucho más a intuición propia. Pero yo creo que hoy por hoy el arquitecto se mueve en esas líneas, no puede solamente ser subsidiario del mercado, sino que tiene que llevar sus propias líneas de investigación, que pueden ser múltiples, y en un momento dado cruzar el puente y trasladar unas conclusiones al otro campo. Lo que sí que hemos demostrado a lo largo de estos años, y lo tenemos ratificado, bueno, aquí he puesto 3 ejemplos que ya tienen bastantes años, pero hay otros muchos más recientes donde está ratificado que hay un claro ahorro en el consumo anual del edificio en energía por todas las estrategias, por un lado estructurales, por otro lado climáticas, de cómo el sol se va girando, se va permitiendo la máxima luminosidad, pero nunca el impacto directo, etcétera, etcétera. Estas estrategias las hemos llevado también a otros edificios que hemos hecho internacionalmente, que tienen otra escala mayor, como por ejemplo estas torres gemelas que están en la ciudad de Kolkata, antigua Calcuta, en la India, ciudad que tiene 50 grados de temperatura habitualmente, y donde las dos torres, una se destinaba a viviendas y la otra a hotel. Bien, la inspiración de estas torres que vino precisamente de una forma también natural y cotidiana que encontramos muchas veces en nuestros platos de comida, ¿no? Cuando terminamos de comer, eso es la espina de un pescado, en este caso era de una merluza, que ya sabéis, los pescados cambian según los mares y según las zonas. Pero ¿por qué la espina? Primero porque un rascacielos, el impacto mayor es a torsión, no es a peso, no es a compresión, sino que es a esfuerzo lateral. Y los peces se mueven también, tienen estructuras preparadas para la torsión. Están en medios acuáticos y están siempre sometidos a turbulencias, con lo cual rotan, giran, etcétera, tienen que ser capaces de absorber eso. Pero además, esta estructura triangular o triangulada de tres grandes elementos portantes nos permitía que ese rascacielos superara la tipología común que estamos acostumbrados al rascacielos, no por su forma curvilínea, sino porque de repente este rascacielos permitía ser como piezas independientes adheridas
a la macroestructura o a la megaestructura, no sé cómo llamarlo, a la estructura de orden primario, una estructura secundaria, pero esa estructura primaria, que serían como los núcleos, el núcleo de un rascacielos, además eran huecas, permitían colocar las instalaciones y los elementos de comunicación, y los edificios incrementaban su fachada de tal manera que podíamos tener hasta cierto punto una cierta ventilación cruzada y no necesitábamos climatizar todo el corazón del edificio. Bueno, este tipo de pensamiento solamente fue posible porque partíamos de otras referencias, de otros recursos, etcétera. Con lo cual, creo que este proyecto tiene un gran interés tipológico precisamente por esa innovación en el modelo de rascacielos. Luego, bueno, están construidos, están en funcionamiento, ambas dos torres, con un puente común, con su piscina en la parte superior que pertenece al Hotel Westin, etcétera. Ha habido variaciones con respecto al proyecto original, pero en esencia se mantiene y se mantiene desde luego la estructura. A otro nivel, pues también tenemos que pensar que la naturaleza no es masiva, la naturaleza no tiene materia, parece que es matérica, pero no lo tiene. Incluso en la escala micro e incluso en la escala nano e incluso en la escala atómica. En la escala atómica somos electrones moviéndonos enloquecidamente a toda velocidad, pero no hay materia, o sea, esa pieza mínima del átomo casi no existe. Lo vemos en estos dos ejemplos a una escala que nuestros ojos nos permiten ver, que son en dos estructuras óseas, un hueso de vaca a la izquierda, donde a pesar de que la vaca es un animal pesante, terrestre, sometido muy potentemente a la fuerza de la gravedad, como veis, está prácticamente hueco en su interior. ¿Qué decir de las aves? Todas las aves tienen esta estructura neumática altamente resistente, pero es una estructura muy porosa y muy triangulada, con una triangulación orgánica que les permite, pues eso, desafiar a la gravedad. Siempre pongo el ejemplo de cuánto mide un ser humano grandecito, pues a lo mejor vamos a ponerle 2 metros y pesa 100 kilos, y cuánto mide un águila real, y a lo mejor de envergadura puede tener 1,5 metros. Y sin embargo, ¿cuánto pesa? Pesa, si el ser humano pesa, vamos a ponerle de 2 metros porque es muy alto, pesa 100 kilos, pues el águila que mide 1,5 metros de envergadura y de altura 1 metro y pico, pues a lo mejor pesa 50, pues no. Un águila pesa entre 4,5 kilos y 9. La manera en que optimiza su materia es realmente asombrosa y esto es uno de los secretos por los que puede volar. Aquí tenemos más imágenes de esa microestructura. En la fila inferior vemos la estructura a escala micro del ala de la mariposa y vemos cómo incluso a esa escala micro se vacía la materia que no es necesaria, o sea, la materia que es necesaria para resistir a vuelo, pues existe, pero además, como veis, son vaciados. Y lo que veis abajo, a la derecha del todo, pues son las escamitas de seda finísimas, como tejas, se van insertando en esta estructura central. Y a nivel más de geometría superior, aquí veis la estructura, estos son dibujos reinterpretados, analíticos, realizados por nuestro despacho, donde vemos la mantarraya, cómo se flexibiliza para evitar un plano moviéndose en el agua, y es un plano ondulante que se ajusta perfectamente a las turbulencias y a las resistencias al agua para minimizar el efecto estructural. Bien, de esa manera hemos ido realizando diversos proyectos que mezclan la inspiración que proviene de otros campos con la inspiración que proviene de la naturaleza. Este es un concurso realizado también en China, en la ciudad de Tianjin, donde bueno, la inspiración fue el hilo que teje el capullo de seda, y como un fino hilo podía llegar a ser elemento estructurante de un puente o un edificio que está en un proceso ya muy avanzado de construcción, más de lo que aparece aquí, en la ciudad de Chandigarh, en India, o este otro que no se va a construir, al menos por ahora, que es un concurso que ganamos, pero que luego paralizó, que en la ciudad de Chengdu, en China también, donde este edificio municipal tenía una superficie enorme, 100.000 metros cuadrados, pero no podía tener mucha altura, con lo cual
decidimos hacer una especie de 3 torres juntas, 3 torres que al estar juntas una se apoya en la otra y con eso se estabilizan. Fue una manera de también sumar sinergias estructurales. De ese modo, como veis aquí, surgió una geometría francamente interesante, inspirada pues, en todo este repertorio formal que estáis viendo, de los cactus suaro, que son estos tan verticales, o incluso, esta es una imagen muy recientemente sacada de una delicadísima tela de araña, pero que era una geometría perfecta entre unas pequeñas funcos, ¿no? Aquí en mi propia casa, ¿no? Bien, este proyecto tenía varias ventajas: ahorro estructural, aumento de superficie de fachada para todos los usuarios y trabajadores, mucha interacción y comunicación visual entre unas zonas y otras, generando una especie de espacio público, y luego una relativa facilidad constructiva. Para ello, otra vez la geometría, eso que hemos aprendido de la naturaleza, nos sirvió como de pequeña estrategia para organizar todo esto. Son tres edificios, digamos que 3 círculos, que tienen una sección variable a lo largo de la altura de la torre. Lo que hacíamos es dividir el círculo en, por ejemplo, 36 partes. El número 36 podía haber sido otro, en este caso nos convino por las dimensiones. El nivel siguiente, que ya tenía otro diámetro, volverlo a dividir en el mismo número de partes, pero girado 5 grados. De este modo, enlazábamos esos 2 niveles por 2 módulos que podrían estar perfectamente prefabricados de la fachada, convirtiendo la fachada en estructural o estructurante del conjunto. Un núcleo central y una fachada y ya está. Todo lo demás, espacio libre, con piezas que se podían prefabricar. Si esto lo trasladas nivel por nivel, resulta que podemos sistematizar, seriar la construcción y conseguir, como veis, una forma perfectamente variable. Vemos un pequeño vídeo donde veréis además los interiores. Esta relación entre la generación de espacio público, estructura minimizante, etcétera, fue algo muy sorprendente en este proyecto que acabamos de ver. Y otra de las investigaciones que hemos llevado en los últimos años y que seguimos llevando está relacionada con introducir en la construcción organismos vivos, es decir, construir con materia viva. Y en ese caso, trabajamos durante unos años en un proyecto competitivo de
de alto alcance y de un presupuesto muy importante, junto con las principales compañías de energía de España, como Iberdrola y como Repsol, que eran líderes del proyecto. Trabajamos en la investigación para introducir algas en la arquitectura con el objetivo de generar una biociudad autosuficiente. El objetivo era pasar la escala ya del edificio e intentar entrar en otro lugar. Al principio esto fue muy complejo, pero finalmente empezamos a vislumbrar las ventajas que tenía también utilizar organismos vivos como material constructivo. Las microalgas, por un lado, aportan y te producen una serie de productos. Unos son de valor añadido, pero también aportan biomasa y biofertilizantes a muy bajo coste y a muy baja necesidad de tratamiento, y además te reducen CO2, son la única energía alternativa o renovable que es sumidero de CO2, aparte que limpian aguas, se puede hacer ciclo cerrado de aguas grises, etcétera, y son una manera de controlar la temperatura y de disminuir, de aumentar el aislamiento y disminuir el impacto de la radiación. El objetivo era más, a través de las microalgas, evitar toda la biomasa que resulta competitiva con la alimentación tanto humana como animal. Las algas son poco eficientes en el sentido de que la energía que producen es pequeña, pero a cambio tienen otras muchas ventajas, como esta que estáis viendo aquí. Es una producción ética, una competencia ética. Y el objetivo era integrarlo en las superficies de la arquitectura, esas superficies que se convierten no solamente en un cerramiento, sino en una factoría de energía. De algún modo, es traspasar lo que es la producción industrial a la fachada. A la izquierda tenéis un ejemplo que no es nuestro, pero veis claramente cómo en este ejemplo se ve esa integración de fotobioreactores en fachada. Y aquí tenéis estudios a la derecha de cómo es posible conseguir un ciclo cerrado. Con biomasa se puede conseguir biogás perfectamente y se puede conseguir también por cogeneración electricidad, se puede biofertilizantes, reciclar aguas, limpiar aguas, etc. Y en España hay un cierto avance de varias empresas que están trabajando en ellos. Pero yo digo como resultado de diversas investigaciones, algunas de ellas acabaron en patentes o en modelos de utilidad, que es similar, donde podíamos hacer desde fachadas parasol a fachadas cortina, integrar el cultivo de algas exactamente igual, trasladado al mundo urbano, como podría ser marquesinas urbanas, este bosque artificial de fotobioreactores de microalgas, o también pavimentos, etcétera. Bueno, fueron muchos los ensayos que hicimos, y todo este mundo que os acabo de escribir pues salió el año pasado en este libro, se recogió en este libro que se llama Biónica, Biomimética y Arquitectura, aprendiendo la naturaleza, y que es bilingüe, es Bionics, Biomimicry and Architecture Learning from Nature, que se distribuye perfectamente por Amazon o bien dirigiéndose al editor, y donde se va poniendo sistemáticamente toda esta investigación y algunas de las traslaciones a los proyectos de arquitectura. Entre ellos, una de las máximas investigaciones que hemos venido realizando, vinculada con todo esto en los últimos años, es cómo luchar contra la ciudad en extensión y abogar por la ciudad compacta. De ahí surgió un proyecto que ha ido evolucionando y que tiene también un recorrido de más de 20 años ahora mismo. Es el proyecto de la ciudad jardín vertical, también conocido como torre biónica, pero que no es una torre, es una ciudad que se extiende en vertical, y esto fue resultado de los primeros viajes a China, donde vimos una sobrepoblación urbana que parecía hacer inválido el modelo con el que las ciudades hasta ahora han crecido. Esta ciudad pues, puede llegar a medir hasta 1.228 metros de altura, habitables hasta el piso 1.000 en realidad, hasta el nivel 1.000, es decir, un edificio de más de 1 kilómetro de altura que tenía muchos temas
por resolver. Aquí estáis viendo una imagen en Shanghai, en una zona de recuperación del río Huangpu, una localización hipotética de la megaestructura. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era el que os he dicho. Si una ciudad cuando crece, lo veis en el esquema de la derecha, lo hace a costa del territorio y a costa de la tierra, bueno, habrá que, si seguimos creciendo como población que habita el planeta Tierra y como población urbana en ciertos lugares, no en todo el mundo, evidentemente, pero en las zonas de mayor superpoblación, quizá haya que recurrir a modelos de urbanismo vertical. No exactamente de construir muchos rascacielos, esto es diferente. Esto se trata de un modelo de ciudad que crece en vertical. Y cuando digo ciudad, quiere decir que el espacio público, la gran plaza pública, el parque, se replica a diferentes alturas. Esto es una de las primeras visiones o intuiciones que tuvimos de este proyecto. Ya tiene esta imagen muchos años, cuando se proponía para la ciudad de Hong Kong, una de las ciudades más densas también del planeta. Tenía ya las bases de lo que más adelante se desarrolló, que es una ciudad en vertical, otra a su pie y un núcleo intercambiador de comunicaciones, de tal manera que al interior es una ciudad sin coches, es una ciudad con otro sistema de transporte. Bien, lo más importante quizá de este ejemplo es que esta ciudad está presidida además por el verde, por la naturaleza. La naturaleza es parte integral. Es una estructura, como os decía, que crece en vertical y que la edificación va ocupando como de manera helicoidal, no al 100%. Y son como edificios organizados en torno a esa estructura que además van construidos en barrios, ¿no? Igual que la ciudad tiene barrios, esto también tiene barrios. Y la naturaleza es parte inherente al conjunto. Veis en la imagen de la derecha esa construcción helicoidal, lo cual es necesario para la penetración de luz, para el crecimiento de la naturaleza, para la generación de espacio público, pero también por las tensiones estructurales de lo que significaría una fachada convencional en una estructura de estas dimensiones a norte y a sur, etcétera. Bueno, como os decía, está dividida en barrios, en principio en 12 barrios diferentes que se pueden habitar, se pueden construir y habitar en paralelo. O sea, mientras construyes el barrio siguiente puedes ir a habitarlo, no hay que terminar el conjunto. Ubicado en una base que es aproximadamente una primera elipse que tiene como 400 metros de diámetro mayor y, bueno, no es exactamente una elipse, pero más o menos, y un círculo exterior de aproximadamente 1 kilómetro. Estamos hablando de un entorno para unas 100.000 personas con usos básicamente de vivienda, de oficinas y de hoteles, junto con servicios y comercio en la medida oportuna. Es decir, un uso mixto y un uso combinado de todo ello. La parte inferior es necesaria como parte de cimentación, pero también construye como una hora. Toda la comunicación se realiza mediante ascensores y los ascensores, aprovechando las enseñanzas de la naturaleza, se insertan, igual que en las instalaciones, dentro de las columnas estructurales. Como veis aquí en estos esquemas explicativos de un periódico español, El País, que hizo hace ya bastantes años, veis cómo la estructura está pensada no como columnas macizas, sino como láminas plegadas de hormigón de alta resistencia. Es como si fuera el mástil de un barco. El mástil de un barco tiene que ser muy flexible, como tiene que ser esta estructura, tiene que ser resiliente, capaz de aceptar los movimientos del empuje del viento y del terremoto. Y en su interior, dado que no es masiva, sino son estructuras plegadas, se conducen las instalaciones y circulan los ascensores. Ascensores que hay 360 ascensores, de los cuales unos son de emergencias exclusivamente y de mercancías, otros son a pie de cada barrio, son express y van a pie de cada uno de los barrios, y otros son locales dentro del barrio, como una red de metropolitano o de metro, pero convertida en una red de ascensores. Aquí tenéis también un esquema de diferentes tipologías de barrios,
Como podéis ver, pues tenéis el 3, el 2, mientras que el 1 está en construcción. Es decir, el edificio es un edificio progresivo, como lo es también la ciudad. Admite esa sensación, esa situación. La plaza a pie de barrio es una plaza jardín, es una plaza abierta, es una plaza pública, que además en su centro tiene también un gran estanque, que es un reservorio de agua. Bueno, todo este proyecto y sus derivaciones, que ha tenido muchas, y sus investigaciones parciales, se ha ido publicando a lo largo de estos años, casi cobró vida propia en un momento dado, y se ha publicado en medios especializados, en medios generales, como veis, en idiomas de todo tipo, y lo que a nosotros nos llenaba más de satisfacción, que incluso fue incluido en libros de tecnología de los niños de 13 y 14 años en varios países como tema de estudio. Como veis, si hacemos una comparativa con otros edificios, como tenéis ahí la Burj Khalifa, por ejemplo, o bueno, otros que reconocéis, no es exactamente un rascacielos. Estamos incluyendo espacio abierto. Esto es un rascacielos. Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, una imagen tomada por nosotros, y aquí veis una planimetría de esas torres. Como veis, el núcleo resistente a esas torsiones, etcétera, tiene que ser tan grande que al final el espacio usable es muy reducido, como podéis ver. Bueno, el problema fue cómo hacer una estructura que fuera capaz de alcanzar esta altura. Y después de hacer diversos intentos, pues al final tuvimos que volver a los modelos de la naturaleza. Uno de los más sorprendentes es desde luego el del árbol, que es una de las figuras, las estructuras vegetales. Hay algunas que son de una enorme esbeltez, y el árbol es un hecho tecnológico para realmente ser analizado. Está dispuesto de manera radioconcéntrica, como todos sabemos, en sus fibras y en sus venas, pero esas fibras también nos creemos, como lo cortamos en horizontal, que son horizontales. No es cierto. Juegan como un trenzado helicoidal en diversas direcciones, de tal manera que permite absorber las torsiones que la copa del árbol en movimiento en las dos direcciones generaría, ¿no? Entonces, el moverse la copa del árbol necesita tener atirantamientos o estructura en ambas direcciones. Es un tema muy interesante, que incluso esa misma estructura que os he enseñado esquemáticamente a escala macro aparece en la escala celular de la celulosa. Es asombroso. La celulosa también tiene esa serie de capas rotadas helicoidalmente. Aquí tenéis una estructura del árbol que, a medida que va creciendo en edad, se va haciendo más leñoso y va haciendo que su centro sea más duro, y la corteza, sin embargo, sigue siendo muy esponjosa. Y si analizamos una de esas venas por las que sube la savia, en realidad, ¿cómo sube la savia? No tiene bombeo, no tiene enchufe, no tiene motor. Simplemente por tensión superficial necesita este tipo de estructura, otra vez enormemente aligerada. Es decir, la madera nuevamente no es maciza, exactamente igual que lo hace el ave o el pájaro que veíamos antes. Aquí veis una pluma, la barba de una pluma, y las barbulillas, y todo es aire. Todo es aire, es un continuo encapsulado de aire a cualquiera de las escalas que le permiten esa ligereza. Por otro lado, el árbol también nos enseñó otro sistema de cimentación, mucho más como si fuera una losa flotante. En nuestro caso es toda esa base, que tiene como diversos anillos, y agua en el centro, para que se comporte como este conjunto de naipes en un tanque de silicona. Es decir, que si hay un empuje del tipo que sea, de arriba a abajo, horizontal, etcétera, combinado, se disipe la energía en el tanque de silicona, que en nuestro caso es toda esa red junto con el agua. El concepto es que flote, ¿no? Es una pieza no enraizada, sino flotante, como son las formas de la naturaleza. Podríamos decir que la geometría que inspira la torre es como una malla tridimensional de araña, en la cual los edificios son esa cosa azul, se van insertando en diferentes posiciones. Como veis, el concepto nada tiene que ver con el del rascacielos convencional, sino que son espacios abiertos, como si fuera un gran estadio de fútbol que mira al centro y del cual pasan cosas en ese centro. Aquí tenéis algún esquema. La fachada nuevamente no es una fachada
a piel, sino que es una fachada tridimensional que corta el empuje de viento y que permite también una corona de protección donde la vegetación podría estar incluida. Diferentes imágenes de fases de la construcción, de posibilidades de la ubicación de la edificación, generando estas espacialidades. Hemos realizado diversos estudios, combinando usos, analizando la penetración de la iluminación natural en las diferentes zonas y con todo ello organizando los usos. El objetivo era hacer un modelo sostenible a todos los niveles. El primero, ahorrar territorio. Y el segundo ya puede ser ahorrar energía, ahorrar estructura, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una comparación como un modelo pues, de caja rectangular se comporta muy mal a los empujes del viento, los puntos críticos, etcétera. Si además lo hacemos todo el permeable, como está pensado este edificio, es permeable, pues el empuje del viento es muchísimo menor. Todo ello con esa relación que al final acabó saliendo vinculada con las formas naturales y que nos han demostrado, después de cálculos, que hay un ahorro muy importante en la estructura por aplicación de estos modelos, ¿no? Bien, pero no acabo aquí. Más tarde continuamos con el objetivo de que fuera completamente autosuficiente a nivel energético. Calculando la energía que necesitábamos, pensamos que hay un recurso muy fácil, es que simplemente por la diferencia de temperatura, de gradiente de temperatura que se produce cada 100 metros de altitud, como esto tiene hasta 1.200 metros, pues teníamos una diferencia de temperatura de abajo a arriba de 12 grados. Luego, no había que hacer mucho. Simplemente si conducimos aire de abajo a arriba, él solo se mueve a cierta velocidad por la diferencia de temperatura. El aire caliente y el aire caliente va hacia arriba, o sea, es algo que todos conocemos. Si ese aire caliente además lo acentuamos, lo calentamos algo más mediante paneles solares, pues podemos generar en el propio interior de la torre, en el corazón suyo, una central térmica. Podemos incluir la turbina oportuna y a partir de ahí, con ese movimiento de aire natural y ligeramente forzado mediante medios renovables, obtener gran parte de la energía consumida en el conjunto. A ello se le añade la punta, toda la parte superior, que es simplemente tecnológica, para recursos energéticos, ¿no? Con paneles fotovoltaicos y molinos de viento horizontales. La colecta de agua también, exactamente, la recuperación de aguas continuas a todos los niveles, de aguas sucias y de aguas limpias y aguas de lluvia, es otra de las estrategias con las que hemos trabajado y a las cuales también le incorporamos el tema de las algas. El objetivo era ser plenamente energía cero, balance cero. Bien, estas son algunas de las imágenes de la maqueta, que ha tenido múltiples exposiciones, o, como veis aquí, pues de una versión, porque al fin y al cabo es una estructura que otros irán llenando de edificios, con lo cual su imagen será diversa. Y esta forma de botella es la forma óptima, curiosamente, y esto lo demostró también un matemático académico que nos pasó el artículo, coincide con la forma óptima del gran matemático Euler del 1700, calculando una forma en voladizo, que es lo que es esto. Simplemente acabar con esta frase que vimos en India en una pared tan bonita de Gandhi, que decía, bueno, el mundo ahora mismo necesita cambios, pero sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Muchas gracias por la atención y quedo pendiente para cualquier cuestión ahora, o más bien creo que será en el momento del debate, porque vamos con un poquito de retraso en el tiempo. Muchísimas gracias.